Buenas tardes a todos los asistentes, compañeros y compañeras. En nombre de la Unidad de Vocación Artística de la Universidad de Santiago de Chile, le damos la más cálida bienvenida al conversatorio Encuentro con Personas Significa de la nacional, me Danza en sale en la Chile. pantalla. Los dejo con ustedes a Peggy Curuz e Iranio Chávez, ambos directores del elenco de danza experimental, y a su invitado Luis Eduardo Araneda, bailarín, coreógrafo y profesor de danza. Es fundamental la presencia de mi padre en mi formación como artista. Él era un ser lúdico, un ser comunicacional, expresivo, un ser que amaba y honraba la vida en su totalidad, amante de la vida. Y entonces eso es muy importante en mi formación. Luego, al salir del colegio, tuve una formación general, pero sin, digamos, ningún estímulo en el área artística. Cuando salí del colegio estuve en una carrera X en la universidad en Puerto Montt y estuve en el grupo de teatro en la universidad, y ese fue mi primer contacto con el trabajo del cuerpo. Luego, al regresar a Santiago, después de un semestre, estaba en la búsqueda, pero una búsqueda intensa. Vino el yoga, la meditación, el cine, la música, Nietzsche, la filosofía. Andaba buscando, pero necesitaba algo, y de pronto apareció la danza y la metodología de la improvisación, y de alguna manera eso me tragó hasta el día de hoy. Importante la escuela y la formación con estos referentes importantes que son Patricio Bunster y Joan Turner Jara, que nos traen toda la formación Laban Leder. Luego, a partir de los 90, explorar mi propio lenguaje con la séptima compañía de danza hasta el día de hoy, buscando lenguaje, experimentando, abriendo horizontes en la creación, con todas las benditas influencias que he recibido desde el expresionismo alemán, desde el posmodernismo norteamericano, las influencias de la danza contemporánea francesa, y mi gran referente, que es Eugenio Barba, director y antropólogo del Odin Theatre, quien de alguna manera hace la transversalidad entre cultura oriental y occidental a través de las manifestaciones del teatro y de la danza. Y he tratado que mi lenguaje no tenga límites y no tenga juicios de valor a la hora de experimentar con las posibilidades de que el hecho escénico desde el juego es un viaje ilimitado en la imaginación.
mi referente o mi pulsión creativa básica tiene que ver con el tema de la identidad, el tema de la memoria, el tema de quiénes somos como raíz cultural. Me interesa hablar desde la poesía, desde nuestros poetas, desde nuestros músicos, desde nuestra memoria, desde nuestra historia. Manifestada su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del Gabinete. Ante estos hechos, como me acaba de decir don Pablo, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Siento que lo que necesitamos adquirir es hacia nosotros mismos, y en ese sentido la danza tiene un aporte fundamental. Esa es nuestra gran misión, ese es nuestro futuro, hacia eso debemos apuntar, y sobre todo las nuevas generaciones, a que la danza tenga un espacio desde la formación, a un ser integral que haga un aporte a la sociedad y al desarrollo de la sociedad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cultural. Lástima abandoneó mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a nuestras casas. Gracias por abrir las puertas de sus casas para encontrarnos en este momento con la danza, en especial con Luis Eduardo. A nombre de la Unidad de Vocación Artística, les damos la bienvenida también, nosotros los profes, Peggy Cruz y quien habla, y nuestro gran invitado, que es Luis Eduardo Araneda. Pero antes de que vamos a las preguntas y conversar con Luis Eduardo, quiero comentarles que en este momento estamos trabajando hace ya prácticamente un año cuando se presenta un plan, una idea de pedir el Premio Nacional en Arte para Joan Jara o bien Joan Turner, esa inglesa maravillosa que tiene alma, corazón y Chile. Entonces, toda la danza en este momento está abocada a ese trabajo, incluidos los dos elementos, los dos ejes que son el Prodanza y también el Sindicato Nacional de la Danza, el Senatal. Bueno, esa es la introducción que nos permite ingresar a este universo con Luis Eduardo, con quien Peggy y quien habla lo conocemos de cuando era chiquito, chiquito creciente. Bienvenido, Luis Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Me sumo a tus palabras
el sentido que mencionas a Joan en este momento tan sensible y tan importante de la historia de este país, que estamos hablando y recuperando sentido de memoria, un sentido de identidad, y valorar nuestros referentes, ¿no? Y a propósito del video, ¿no es cierto?, que aparece ahí la Villa Francia, no puedo tampoco dejar de nombrar a Luisa Toledo, otra gran mujer y otra gran luchadora por los derechos humanos, así como Joan, que aparte de habernos sembrado toda la influencia del expresionismo alemán, de la fuerza enorme, ¿no es cierto?, de semilla que sembran acá en Chile con Patricio Bunster, con Malucha Solar y mucho antes, ¿no es cierto?, con la llegada de la creación de la Escuela de Danza de la Universidad de Chile en 1945, junto con el Ballet Nacional Chileno, con toda esa influencia alemana, de las cuales Patricio y John son una semillita que a su vez, después del asesinato de al volver ellos del exilio, se retoma, ¿no es cierto?, con el Centro de Danza Espiral. No puedo dejar de nombrar a Joan, claro, como un símbolo de resistencia, así como Luisa Toledo, que se nos acaba de ir, pero sin embargo yo creo que están más presentes que nunca, sobre todo en este nuevo Chile que queremos construir, que son imágenes muy potentes de esa resistencia y de esa lucha constante de reivindicación por los derechos humanos, por la justicia, por la dignidad. Mujeres valiosísimas. Luis Eduardo, yo creo que tus palabras resuenan muy fuerte y mucha gente que en este momento nos acompaña y otros que tendrán que acompañarnos después cuando vean la grabación que se está haciendo, nos resuena mucho, sobre todo a mi generación, que es anterior a la tuya. Y nos resuenan porque también somos parte de esa historia y de esa memoria. O sea, cuando te veo a ti colgado a las rejas, yo también estuve colgado a las rejas. Entonces, es muy fuerte la imagen de la memoria para reconstruirla hoy día, que me parece que es un tema fundamental, y desde la danza. Es una herramienta maravillosa que tenemos, que la expresión a través del cuerpo, a través del movimiento, y tal como tú dices, el expresionismo alemán, que también en el teatro está con Brecht, que es vital para el expresionismo de ese periodo. Con mi compañera Peggy hemos trabajado y seguimos trabajando e insistimos y agradecerle a la Unidad de Vocación Artística, a la Universidad de Santiago, que nos permite como profesores y maestros trabajar en la compañía y también en los cursos de elección de los estudiantes sobre actividades artísticas. Peggy, tú querías decir algo, te vi que levantaste el dedo. Es como en el colegio. Me quiero sumar a este inicio, a esta apertura, también valorando mucho el trabajo de Joan. Creo que es muy importante que el reconocimiento se haga en vida, ¿ya? Todos sabemos que muchos premios ni siquiera los alcanzan a recibir las personas a las que se les hace el homenaje. Entonces creo que este encuentro también lo carguemos de un sí para que este reconocimiento sea por fin, ¿ya? Y bueno, darte la bienvenida, Luis Eduardo. De verdad me emocionó mucho ver, yo sé que hiciste una síntesis porque tu vivencia es mucho más, pero solo ver esas imágenes de verdad que me trajeron recuerdos de cuando yo te fui a ver también con tus coreografías en distintos lugares, y me encantó ver también un poco de tu historia, cómo surge este camino, ¿ya? De tu niñez, cómo se ven involucrados nuestros padres, o a veces los espacios escolares, y eso creo que a veces puede estar muy ligado también a las historias que pueden estar viviendo nuestros estudiantes en la universidad cuando entran a un taller y se empiezan a encontrar con su cuerpo y con este mundo que es la danza y el arte. Y también quiero saludar a una maestra que
que veo que está aquí, que es Gaby Concha, que de verdad qué hoy me maravilla! siento tan feliz, mira, no me Yo puse los también. lentes, sé que está aquí Gaby, que yo creo que va a ser una invitada también para, ¿cierto? Para este espacio. Hola Gaby, qué gusto que estés aquí, qué emoción. Sí, que prenda la cámara para saludarla, por favor. Sí, Son- Gaby, te queremos ver. Bueno, y a todos, de verdad. Hola, les presentamos una gran maestra, maestra de maestros y Tantos maestra. años, Gaby. Un gusto Sí, estar aquí, llena de admiración por todo lo que están haciendo. Contenta, muy contenta por lo que están haciendo. Ojalá que salga esto de los Jones adelante. Y los 3 muchachos que están armando esto, muchachos, ya no son muchachos, pero en fin. Eduardo y Dario, a quien era mi gran, a quien siempre admiré por su cueca, junto a las mejores cuecas que yo he visto. Ya vamos a conversar acerca de eso, porque tu pasado también tiene que ver con eso, con tu pareja, con tu esposo, ¿cierto? con el Que Tati. que como grupo está de duelo por la muerte de su director. Sí, Eh, sí, 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 sí. Entonces, bueno, Bueno, Maestro, chao, mucho que feliz hablar, mucho que maestro. hablar. sí, Qué gusto Bueno, verla. sigan adelante. Ya, Qué gusto gracias. verla, Mira, Gaby. sí, mira, yo ya. creo que en Prepárate, Gaby, prepárate, sí, Gaby. sí. Oye, nuestro conversatorio obviamente que traspasa no solamente a la persona, en este caso Luis Eduardo, sino que también el contexto y con quiénes fueron sus maestros y con quiénes se formó y participó. Bueno, la semilla de la Joanes también está en Luis. Entonces, él es un muy buen responsable, por un lado, de mantener esa tradición, de ese conocimiento y de esa identidad creada también por Luis Eduardo. Yo recuerdo haberlo visto en festivales, por ejemplo, de danza en el Centro Cultural Hábitat, por ejemplo. Centro Cultural, no recuerdo el nombre de esa AFP hoy día. Bueno, ahí lo vi también y me impresionó, me gustó mucho. Yo estaba hablando de la época de los 80, de la década de los 80. Luis Eduardo, ya estás con el contexto de tus compañeros y compañeras de siempre en esta gran batalla que es la danza. ¿En qué estás hoy día? Estoy haciendo clase en la Compañía Folclórica de Santiago, que dirige Marcelo Sea Caurapán, y ahí donde está Stephanie, que fue alumna de ustedes, aparte de estudiar en la Universidad de Chile. Y en mis proyectos personales siempre estoy entrenando, siempre quiero seguir bailando, y creo que lo voy a seguir haciendo hasta que ya mi cuerpo no me diga que no, pero es mi necesidad. Siento que durante mucho tiempo estuve dirigiendo grupos, dando clases, formando elencos, y en un momento como que decidí como que necesitaba alimentarme y comencé como a hacer, bueno, uno nunca deja de ser alumno, pero considerar más el aspecto como no estar adelante, sino que estar muy atrás, y entonces empezar a alimentarme. Entonces tomo muchas clases. De hecho, antes estaba tomando clases en el Espiral, en los cursos muy básicos, como un alumno más, y ahora lo hago online, y hago mucho trabajo personal, digamos, proyectos personales en que he estado como intérprete, y aparte haciendo clases con la Compañía Folclórica de Santiago. A eso estoy abocado en este momento principalmente, y también esperando que volvamos nuevamente a las pistas y poder volver a retomar mis proyectos ya de remontajes de obra. Y en ese sentido, cuando surgen esos remontajes, los trabajos, a diferencia como era antes, que trabajábamos como compañía estable, son más bien proyectos a corto plazo que son, digamos, duran un tiempo, que el proyecto se financia y se concreta, etcétera, etcétera. Y entonces eso me permite tener más libertad de poder hacer otras cosas en relación como a trabajos más personales, siempre vinculados a la danza, absolutamente. Eso es, digamos, un sello de por vida. En eso estoy.
¿Y cuál fue tu primera coreografía? ¿Y cuál fue el motivo que te provocó para hacer ese lenguaje, esa mirada de ti mismo en la escena? Bueno, ¿Te recuerdas? como dije, como decía en el video, un poco cuando yo salí del colegio, yo estudié en el Instituto Nacional, pero no en el Instituto Nacional de ahora, sino que en el Instituto Nacional de Dictadura, que la verdad que era muy diferente al Instituto Nacional de los últimos tiempos, ¿no? Entonces salí, digamos, y andaba buscando, como decía en el video, no sabía muy bien qué. Y entonces sucedieron cosas. Cuando estuve en la universidad, llegó el grupo de teatro de la Universidad Católica, era el teatro itinerante, y entonces dentro de ese elenco estaban dos personajes fundamentales del teatro, que son Andrés Pérez y Alfredo Castro, ¿no es cierto? El premiado y gran Alfredo Castro. Y nuestro querido Andrés Pérez, que ya no está con nosotros en este país tan ingrato con sus artistas. Andrés Pérez sembró un legado enorme en el que es el teatro, y ni siquiera hay un símbolo que lo recuerde, por ejemplo, en Matucana 100, que fue el donde él instaló su espacio que él mismo, con su compañía, digamos, qué sé yo, barrieron, sacaron piedra, instalaron ahí sus salas de ensayo, y ese es un lugar que ni siquiera tiene un monolito que diga, en este lugar transitó el gran Andrés Pérez. Bueno, esos dos personajes cuando estaban en Puerto Montt hicieron una charla con el grupo de teatro, con el teatro itinerante de la Universidad Católica, y a mí eso me marcó mucho. Entonces a raíz de eso yo entré al grupo de teatro de la universidad, y fue como mi primer acercamiento al trabajo del cuerpo, como decía. Cuando volví a Santiago andaba siempre buscando, y de pronto entré a un espectáculo de danza de nuestra gran performista, Vicky Larraín. Y entonces yo me metí a ver eso y me maravilló. Y aunque parezca un cliché, de ahí la danza nunca me soltó hasta el día de hoy. Pasó ese enamoramiento, y entonces empecé a tomar clases con ella de improvisación. Y yo rápidamente como que sentí que ahí se canalizó todas mis inquietudes generacionales, que andaba buscando cosas, y fue maravilloso porque fue a través de la improvisación, es decir, a través del juego libre, ¿no? De la imaginación. Y en ese sentido la Vicky es un referente también de la danza muy importante, porque te abría espacios mentales del juego, ¿no? De la libertad. Y con cabros chicos, empezar en eso es muy estimulante. Yo creo que eso también de alguna manera generó y trazó el rumbo que venía a ser después con la composición. Bueno, y entonces después yo participé en otro grupo colectivo de improvisación, y es ahí donde hago mi primera coreografía, respondiendo a tu pregunta, que se llamaba El Utilero, que también sale en el video, que fue eh, absolutamente intuitiva, digamos, no respondía a ningún canon de formación o de referencia, porque no las tenía. Yo solamente hasta ese momento sabía de improvisar, de la intuición. Esa fue mi primera coreografía. Y después vino otra de esa etapa muy primera, que fue, yo creo, también muy marcativa, que fue el Deutsches Requiem, que también sale en el video como sale un afiche, que fue una obra que estaba inspirada obviamente en el contexto de dictadura, porque el personaje principal era un dictador, y está basada en un texto de Jorge Luis Borges, que se llamaba Deutsches Requiem. Y entonces yo tomé ese texto y lo adapté, y hice intuitivamente también una coreodramaturgia, y fue un trabajo muy experimental, porque como digo, en este momento no tenía formación técnica ni metodológica, sino que solamente la improvisación. Y me lancé con esta primera obra, que fue, yo diría, mi primer trabajo más
con un elenco más grande y como con elementos de diversa índole. Había texto, había, no sé, como multiplicidad de cosas que pasaban en la escena que fueron muy viscerales. Y esa obra fue bien importante porque es de las primeras que hice. Bueno, y después viene mi formación como tal, porque ahí, justo en ese momento, que tú puedes perfectamente reafirmar, eso acontecía, esos ensayos, esos juegos de improvisación con el grupo Andanzas, me acuerdo, sucedían en los actos del Café El Cerro, que era un lugar de resistencia aquí en Bellavista en los 80. Y es ahí donde se aparecen, bueno, ya se rumoreaba que estaban de vuelta estos maestros, Patricio Bunster y Joan Turner Jara, que venían de vuelta, ¿no es cierto?, a Chile, y que andaba la idea de que venía a la escuela, ¿no? La mayoría de los compañeros con los cuales yo improvisaba tenían formación técnica, a diferencia de yo que había venido de nada, ¿no? De la calle, y de pronto entré a la danza porque vi un espectáculo y después me puse a improvisar y seguí improvisando, y sentí que ahí mi cuerpo adquirió como un empoderamiento, ¿no? Pero estaba consciente de que yo carecía de esa formación. Entonces, cuando justamente en una clase de improvisación de la Magali Ribano, ahí en los altos del Café del Cerro, entran estos dos personajes fundamentales de nuestra historia de la danza, que es Patricio Bunster y Joan Jara, a una clase de improvisación. De la Magali estaba todo el grupo improvisando, y de repente yo veo a Patricio con su boina negra, su barba como una pintura así de Velázquez, muy como era Patricio, así, en su presencia. Y aparece esta maravillosa mujer de ojos azules y se pone a improvisar con el grupo. Y eso fue una experiencia muy bonita. O sea, se pone a improvisar con todo, y de repente nos encontramos frente a frente, y la veo, y yo ya sabía de ella, ¿no? Y fue muy fuerte y muy impactante tenerla frente a frente. Nos miramos, y yo creo que ahí surgió un enamoramiento de por vida hasta el día de hoy, con Joan y con Patricio, porque ahí vino la escuela. Para mí ahí vino recién la formación técnica, la metodología, ¿no es cierto?, todo el trabajo de eukinética, de coréutica, composición, técnica, Leder, evidentemente, que son todos los resabios de esta trilogía, Joe Slavan Leder, que son la fuente inspiracional de la danza moderna chilena, ¿no es cierto?, que surge en Alemania. Y que llega a Chile cuando la compañía Yo sale, ¿no es cierto?, huyendo del nazismo. Primero está en Norteamérica y después llega acá a Chile, y entonces ahí se instala esta semillita que es única en Latinoamérica, que no existe en otra parte de Latinoamérica, y es ahí su importancia, ¿no? Y bueno, y Patricio y John, Patricio surge de ese semillero, ¿no?, en los 50, y después se va él a Alemania a reformar, a reeducar, a estudiar mucho más, y ahí donde conoce a Joan en el ballet Jos, y se juntan como pareja, ¿no? Y entonces ellos vuelven a Chile, y entonces ya ahí venía Manuela también, Manuela Bunster. Y entonces después ellos, bueno, rompen como pareja, pero siguen siempre trabajando juntos. Y es, yo creo que un momento de gloria, Gaby, tú lo puedes decir, de la danza chilena, donde surge el ballet popular, donde Patricia hace sus obras comprometidas con un concepto de ballet americanista. Joan trabaja en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, imparte clases en población, etcétera, etcétera. Viajan con el ballet popular. La Joan conoce a Víctor Jara en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Como alumnos se enamoran, tienen una hija, Amanda. Y es un momento de mucho fulgor. Y entonces viene el golpe militar, el asesinato de Víctor, y un quiebre absoluto de esa historia cultural de nuestro país.
tan importante, ¿no? Y viene un periodo de oscurantismo de tantos años, 17 años de dictadura, de negacionismo, de tortura, de muerte, y que volvemos a revivir ahora esos horrores a partir del estallido social. Bueno, ellos regresan en los años 80. Bueno, la Joan se va con sus 2 hijas a Inglaterra y al mundo entero a gritar y a hablar sobre el asesinato de Víctor Jara, y digamos, se afianza, digamos, en la lucha de los derechos humanos y en reivindicar la imagen de Víctor Jara en el mundo entero, generando alianzas de solidaridad en todas partes. Patricio se va a Alemania, ¿no es cierto?, donde él sigue su trabajo coreográfico, y ellos vuelven en los años 80, y es ahí donde aparecen, después de estar un tiempo en Concepción y crear el grupo Calaucán, aparecen en este lugar, en esta sala donde estaba yo improvisando en lo alto del Café del Cerro. Esto fue comienzo de los 80, y se vuelve a instalar esta escuela, ¿no es cierto?, que tiene toda esta influencia alemana, ¿no? Y es ahí donde me inserto y parto, digamos, comienzo como toda mi formación, siendo parte del primer elenco del Ballet Espiral, y estuve ahí 5 años. Fue un proceso maravilloso y muy fuerte también por todo lo que estábamos viviendo en ese momento. De Rodrigo Rojas de Negri, Carmen Gloria Quintana, de degollados, de tortura, que de repente llegábamos a la sala y habían, no sé, tirado una bomba en la sala, o que veníamos a ensayo y traíamos la imagen de los degollados, de los horrores que se vivían en ese tiempo, y sin embargo se hacía un trabajo dirigido por Patricio que era muy fuerte, sobre todo en las poblaciones donde había un contacto humano y muy cercano con el pueblo, y donde Patricio tenía un compromiso muy fuerte del mensaje que quería transmitir al pueblo, y cómo hacerlo a través del cuerpo, ¿no? Logrando una identificación muy directa, que es muy parecido a lo que hizo Joss con la Mesa Verde, ¿no es cierto?, en la época, ¿no es cierto?, anticipándose a los horrores de la guerra. O sea, ahí hay un legado que es muy vinculante, y muy vinculante hasta Pina Bausch, que fue otra discípula de Joss, ¿no?, y que termina con todo este tejido cuando ella hace su obra póstuma que dedica a Chile, que se llama como El Mojito en la Piedra. Entonces todo está tejido, de alguna manera hay un tejido universal y transversal, ¿no? Bueno, después de acabado ese periodo, ahí es donde yo comienzo a hacer mi propio trabajo de investigación, y nos juntamos 7 bailarines, entre esos Esteban Peña, que mencionábamos antes, y comienza ya otro periodo, que es el de la 7ª compañía, donde al igual que muchos colegas que formamos el primer ballet Espiral, teníamos, digamos, inquietudes coreográficas, como Nuri Gutes, como Elisa Rodríguez, Paulina Mellado, que son grandes coreógrafas también, y que están haciendo sus propias investigaciones. Yo quería, perdóname, quería agregar algo, Luis Eduardo. Porque, bueno, todo lo que tú relatas es muy emocionante para mí, porque me toca muy fuerte. Y sobre todo que mi amistad con Patricio y con John, reconocida. En esa época del Café del Cerro, el espacio donde trabajaban era mi espacio. Cuando llega Joan a Chile, nadie le quiso dar un lugar. Y estaba Héctor Ibaceta, que fue alumno de Joan y también estuvo en el ballet cuando se fue a Francia, qué sé yo. Y Héctor en ese momento me estaba dando clase al grupo Chamal. Entonces me dice Héctor Ibaceta, ¿es posible que tú le facilites tu espacio para Joan, que nadie le quiere? Pero por favor. Ahí llegó Joan a ese espacio, y luego fundamos Joan, esta chica de la danza antigua, la Sara Vial, Joan, otro chico que falleció hace muchos años ya, y yo formamos el Centro de Danza Espiral, firmamos, armando ese grupo.
obviamente yo nunca trabajé en él, no, sino que simplemente como facilitaba el espacio, podía trabajar ustedes. Sí, yo te vi también ahí y vi a mucha gente, la Magali también estaba. Después yo me tuve que retirar de ese lugar y la asumió en su totalidad Espiral, la Joan, el espacio. Pero ese espacio lo construí yo junto con Mario Navarro, que era el autor, el dueño del Café del Cerro. Entonces a mí me entregó ese lugar y yo le pedí que echara abajo las muros, pusiera barra, etcétera, etcétera. Bueno, eso es interesante y también lo hermoso que significa que la Joan esté aún vigente, por lo menos está con nosotros, igual que Patricio, vigente hasta siempre. Es interesante lo que pasa en nuestra sociedad porque alimenta justamente esa creatividad y ese lenguaje de devolución de verdades que se esconden o están bajo la mesa o bajo la alfombra, tal como tú lo dices. Entonces, esos horrores son manifestados a través de este expresionismo que nos entregó Patricio y Joan a muchos de nosotros que fuimos admiradores de su trabajo. Alumnos. Yo no, desgraciadamente no tuve la posibilidad de ser alumno porque ya también estaba muy pasado de edad para ser alumno en la Chile. Entonces, pero sí un gran admirador del trabajo de ambos. Y es verdad lo que tú dices, Chile es uno de los únicos países que mantiene en América Latina el conocimiento de estas técnicas llegadas desde Alemania. Querido Luis Eduardo, ¿cuál es la última coreografía que has hecho y por qué? Ya, quería acotar algo a propósito de, claro, justamente en ese espacio que decías tú, volviendo al tema anterior y te respondo enseguida tu pregunta. Sí. Claro, efectivamente era una clase de la Magali Ribano. Esta clase de improvisación que te decía yo, donde aparece Joan y Patricio, era una clase de Magali Ribano de improvisación. Y también recuerdo y menciono al gran Pedro Lemebel, que circundaba esos lugares. Me acuerdo, sí, circundaba esos lugares porque abajo el Café del Cerro, todo el barrio Bellavista, que no es muy distinto a lo que es ahora. Recuerdo haber conocido a Pedro en las calles. Él vendía como un feriante más porque se instalaban ahí afuera del Café del Cerro y en todo el sector como vendedores ambulantes, gente que vendía, qué sé yo, ropa, en fin, etcétera, etcétera. Y recuerdo que me acerqué a uno de estos personajes sin saber que era Pedro Lemebel. Él tenía unos libros ahí, él estaba vendiendo cosas y me pregunta si yo era bailarín. Y yo le dije sí, que estudiaba ahí en la escuela. Y entonces él me regala una foto que tenía del Café Miller de Tina Bausch, sin yo saber quién es la mujer de la foto y de qué se trataba. Y él pone Pedro Lemebel. Y eso fue un hito que después, con muchos años después, cuando ya Pedro es y será también un personaje fundamental de nuestro arte, nuestra cultura, yo me presenté, me acuerdo, 3 proyectos para fundar y no fueron financiados sobre investigar sobre su obra y sobre todos sus escritos, todas sus obras y poder transformarlas en una obra escénica. Entonces tuve que entrevistarlo para conseguir los permisos de autorización, etcétera, etcétera. Él estaba en un momento justo que estaba enfermando, pero todavía estaba bien, y le comentaba yo esta experiencia y él se reía, pero fue un hecho importante. Ese Café del Cerro era un lugar de resistencia en tiempos de la dictadura, así como lo fue después el Centro Cultural Mapocho. Bueno, mi última obra, la última que yo hice fue, se llama, para un evento que se llama Aullidos 2020,
una performance que está inspirada en el estallido social, se llama Itumirá. Eso fue transmitido vía online porque ya estábamos en pandemia y se grabó en el Centro Experimental Perrera Arte, en 2020, el año pasado. Y es una que recoge toda la experiencia del estallido social que la vivimos, yo creo todos, de una forma muy intensa, de una forma maravillosa, hasta el momento que este desgobierno le declara la guerra a su pueblo, y comienza nuevamente de alguna forma la violación sistemática de los derechos humanos. Pero hasta ese momento previo fue un momento excepcionalmente increíble. Es decir, todo el mundo salió a las calles a bailar. La danza tomó una presencia muy fuerte. Desde los carnavales, desde la danza étnica, desde la danza contemporánea, desde el cuerpo en la calle, ¿no? Desde el arte en la calle, la poesía en la calle, los muros se llenaron de arte y de cultura, y fue una explosión, la verdad, ¿no? Porque claro, evidentemente, y eso hay que agradecérselo a las generaciones de los secundarios que nos hicieron despertar a todos, en realidad, ¿no? O sea, y todo lo que está pasando ahora con la convención, todo lo que está pasando ahora con un cambio vital de conciencia, se lo debemos a los chiquillos que se lanzaron los torniquetes. Es decir, cuando les dijeron, cabro, esto no prende, esto no prendió. Sí, pues, prendió tanto que tenemos ahora presidenta de la convención, nada más y nada menos que Elisa Lonconado, representando a nuestras renegadas culturas ancestrales, en particular la mapuche, ¿no es cierto?, que ha sido militarizada, que ha sido renegada, que ha sido humillada, en fin. Entonces, aprendió tanto a partir de esa acción de la generación que tal vez menos esperábamos, porque estábamos realmente viviendo una amnesia instalada por este modelo neoliberal catastrófico, porque no puedo llamarlo de otra manera, en que se apodera de un individualismo y de un capitalismo acérrimo, donde el ser humano pasa a ser una mercancía, ¿no? Y entonces, en ese sentido, también, por lo menos los que hicimos muchas clases en universidades, sentíamos que las nuevas generaciones estaban inmersas dentro de ese individualismo y había mucha desesperanza. Pero no, estábamos equivocados. De pronto ellos mismos, la generación más joven, salta un torniquete y salta y genera una explosión tremenda de reivindicación en todo ámbito, y nos sumamos todo y salimos todo el mundo a la calle, y la danza salió a la calle, el cuerpo salió a la calle, el arte salió a las calles, y fue como romper con este modelo tremendamente individualista, y surgió una necesidad del amor, de mirarse a los ojos, de tocarse, de preocuparse por el otro, cosa que estaba tan olvidado bajo este concepto de este modelo tan individualista, donde todo el mundo estaba preocupado de competir, de ganar, de consumir, ¿no? Porque eso significaba, porque yo creo que ya eso perdió absolutamente sentido, ¿no?, de ser. Y entonces esa necesidad salió a las calles en el estallido social. Pero nuevamente vuelve el fascismo y se le declara la guerra a este país, a este pueblo, y entonces sucede todo lo que sucede, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy demandando por reivindicación, verdad, justicia, y volvemos nuevamente a vivir los horrores que se vieron en la dictadura, volvemos a vivir a partir de toda la violencia que genera la represión que se instala, ¿no es cierto? Y eso fue terrible, terrible,
terrible, horrible, fue horrible, horrible volver a ver militares en la calle, volver a tener presos políticos, o sea, constatar de que no se hizo nada frente a las mutilaciones que ocurrían y que siguen ocurriendo, frente a las torturas, frente a, en fin. Entonces, bueno, todo eso se sintetiza en esta experiencia performática que se llama Y tu mirada, que se grabó, como decía, en el Centro Experimental Perrera Arte y es parte del concepto aullido. Eso fue lo último que yo hice, que fue una experiencia de un aullido, en el fondo, frente a lo que ocurrió en el estallido social y todo lo que sabemos que ahí aconteció. Es un trabajo que además es apoyado por un muralista que se llama Miguel Ángel Castro, que él hace un mural justamente inspirado en el estallido, que toma como referente el Guernica de Picasso. Pero él hace un traspaso hacia lo acontecido en el estallido y como un documento antifascista, como un documento artístico antifascista. Y entonces yo cuando vi eso, me hizo mucho sentido con lo que yo estaba haciendo y le pedí autorización para usar ese mural y él evidentemente aceptó. Y ese es el mural de fondo que se proyecta en este trabajo unipersonal que yo hice para ese evento. Eso fue lo último que hice. Impresionante, realmente impresionante. ¿O no crees tú, Peggy? Es realmente increíble porque obviamente que el coreógrafo nuestros coreógrafos, no todos, se alimentan de la realidad social y política y cultural, sino que se alimentan, tienen otros alimentos, ¿ya? Pero en este caso es evidente tu cercanía con tu propia identidad. Antes de seguir y hacer una pregunta que seguramente Peggy te va a hacer, quiero darle la bienvenida a Soledad Rojas, bailarina, maestra también, que está ahí, que es miembro de Prodanza, del Colegio Profesional de la Danza, la Gaby, nuestra querida Gaby Concha, Buenas Paulina noches. Soto, Hola. Loreto, Hola. Javier Muñoz, Eduardo, te amo. Abel, Ilusión Gutiérrez, la profesora Susana Aravena, bienvenida, profesora. Hola, Bárbara, Susana. Catalina, Álvaro Gómez. Bárbara. Mucha gente la danza, qué maravilla. Estamos muy contentos con Peggy. Paulina. Sí. Pero hay otra pregunta que te quería hacer. No sé si tú tienes alguna en camino, Peggy. Mientras yo hago la siguiente, para Ya. que tú también puedas ayudarnos a sacarle todo lo que podamos a Luis Eduardo, porque yo sé que tiene más que eso, tiene mucho más que eso. ¿Cómo lo estás haciendo ahora, aprendiendo con esta nueva modalidad de tener que hacer clases, tener que componer a través de estos pequeños cuadritos en los cuales uno tiene que ingresar, como lo hacen los músicos, por ejemplo, que se envían partituras o se envían grabaciones y luego juntan? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cuál es tu metodología de aprendizaje hoy en día en estos tiempos tan dolorosos? Bueno, yo creo que, quiero saludar primero a todas las personalidades de la danza, personalidades así con mayúsculas que nos acompañan, desde Gaby, la Soledad Rojas, mandarles saludos a todos ellos, gracias por estar y compartir esta experiencia. Yo creo que para todos ha sido muy experimental todo esto, ¿no? Y muy fuerte además, todo lo que hemos estado viviendo a partir de la pandemia, bueno, desde el estallido social en adelante, luego viene la pandemia, entonces son dos golpes muy fuertes a la psiquis de la sociedad entera universal. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ser siempre y estar siempre en la trinchera de la resistencia, de la resiliencia. Somos sobrevivientes. Sí. Entonces, sí, somos sobrevivientes y agradecidos a la vida que estamos aquí todavía, que tenemos un cuerpo además todavía disponible para accionar desde donde sabemos accionar, que es desde el cuerpo, desde las emociones, desde
desde el interno, ¿no? Desde esa pulsión que viene desde el interior. O sea, todos nuestros maestros siempre nos hablaron de eso, ¿no? Que que la pulsión, el impulso primario básico está dentro de uno, ¿no? Que todo tiene sentido y razón desde el momento que uno conecta con su interno. Entonces, bueno, hubo que adaptarse rápidamente a todos estos sistemas tecnológicos que la verdad que son para uno bastante lejanos y aberrantes también, ¿no? O sea, yo un tiempo que me negaba a tener equipos celulares y todo eso, me negaba a todo eso, a todo lo que tenía que ver con lo tecnológico, pero finalmente tuve que asumirlo hace mucho tiempo, porque si no, no podía hacer clases, y ya, o sea, en las universidades ya uno tenía que pasar lista digitalmente, Sí. tenía uno que adaptarse, ¿no? Y de poco nos fuimos adaptando a todo esto, y también nos adaptamos a este modo online, a las clases por vía Zoom o Meet, a las reuniones, en fin, etcétera, etcétera. Y seguimos dándole. ¿Cómo ha sido tremendamente duro, sobre todo para la gente más chica, ¿no? Uno está curtido por la vida también, ¿no? Y de alguna forma tenemos una fortaleza de ser siempre, de ponernos de pie después de tantas caídas que hemos tenido en este camino, ¿no? Pero para ellos ha sido mucho más fuerte, para la gente de la generación más joven. Y mucha gente joven se niega a tomar clases online. Lo digo por la experiencia que yo he tenido con la compañía folclórica, que donde hago clases, muchos entran en verdaderos conflictos con esto de hacer clases online. Y además hemos estado también como un poco volviendo a presencial, después volvemos a cuarentena, que un poco es lo que ha ido sucediendo. Entonces, cuando pasamos a la fase en que se permite tener clases presenciales con todos los protocolos, vamos y trabajamos ahí, y después volvemos a este modo en que vamos, digamos, de alguna forma inventando el día a día. Muchas veces, por ejemplo, en mi metodología yo les hacía tutoriales a través grababa, digamos, materiales coreográficos y se los enviaba y ellos se los aprendían. Y a veces trabajábamos más bien desde la creación espontánea, la improvisación, en fin, diferentes metodologías. Y yo, por ejemplo, mis clases, porque como te decía, yo estoy también en un proceso como de entrenamiento, yo tomo clases online y me acostumbré a los espacios como todo el mundo. Cuando yo veo a mis alumnos, de repente hacen clases y toman una clase en 2 metros cuadrados, y a veces yo mismo cuando tomo mis clases me adapto al espacio que hay. En fin, es como que estamos viviendo el día a día. Y ahora, por ejemplo, la semana pasada empezamos a tener clases presenciales, solamente una vez a la semana, porque los días sábados todavía no se puede. Entonces, los días sábados estoy haciendo más bien un poco de repaso de historia de la danza. Y los días de la semana hacemos movimiento. Así que en eso hemos estado como adaptándonos a este nuevo proceso de trabajar de este modo online. Mira, ¿Peggy tiene alguna pregunta? Porque después le voy a hacer otra. Pucha, me quitaste la pregunta que quería hacerle. Sí, que me interesaba mucho saber qué te pasó cuando empezó, digamos, todo este proceso online. Y no sé, bueno, me interesaría un poco saber, por ejemplo, tú que has estado tan conectado con la improvisación, con el mundo también de la exploración más libre, ahora en este proceso, ¿no es cierto?, de encierro, de explorar la danza en espacios más delimitados, ¿cómo ese material lúdico, ¿no es cierto?, creativo de la improvisación, viene en
esta circunstancia de repente como una herramienta. No sé si hay algo de eso que se empieza a conectar. Sí, bueno, es que, mira, son un cúmulo, Peggy, de emociones y de sensaciones, porque como le decía el maestro antes, vino el estallido social, que fue una explosión eh, de jolgorio, de alegría, de amor, de necesidad, de comunión con el otro, de empatía, de tocarse, de mirarse, de sentir la idea de pueblo, no sé, de sentir la masa en las marchas. Eso fue maravilloso. Y de pronto vino toda esta violencia, toda esa cosa horrorosa. Y a mí me tocó una cosa impresionante que fue ser partícipe de un colectivo que dirige todavía Claudia Munzenmayer, que se llama Acción Política Los Hijos Ciegos de Piñera. Y ella me invita a participar justo en ese proceso previo a la pandemia, en el fondo como de manifestar en la calle lo que estaba aconteciendo con los mutilados. Y era una acción muy simple que ella dirigía con una fuerza que tiene esa mujer, pero admirable, un tesón, una postura, y además con un trabajo tan simple, pero tan respetuoso y tan admirable en su composición, porque ella lo dirige, y es además en silencio, y que es un decir, un denunciar y un pedir justicia solamente con el cuerpo y con una acción muy simple. Y yo estaba participando en eso, y entonces, bueno, vino la pandemia de pronto y todo eso se corta, y como que de alguna forma quedamos todos como cuando te ponen algo aquí y tú quedas suspendido, ¿no? Porque estábamos en un momento en la calle, estábamos haciendo denuncias, estábamos con nuestro cuerpo como sirviendo al momento presente que era, miren, nos están matando, nos están cegando, nos están mutilando, nos están torturando, nos están apresando, esto está pasando. Y entonces en eso estábamos, y de pronto viene la pandemia y como que entramos todos en esta especie como de corte, ¿no? Y además fue todo muy coincidente con lo que estaba pasando a nivel global. O sea, lo que estaba pasando en Chile previo a la pandemia es algo que estaba pasando en muchas partes del mundo. Es decir, estábamos en un despertar de conciencias universal y planetaria, y se estaban pasando en muchos lugares efervescencia masiva, ¿no es cierto?, en los cuales se estaban de alguna manera derrumbando los símbolos coloniales del imperialismo, de la dominación patriarcal, de la dominación de un sentido colonialista, imperialista, muy fuerte en todos lados. Estábamos explotando y diciendo basta, y queremos reconocernos como identidad, como raíz, en especial nosotros en Latinoamérica. Y entonces de pronto con la pandemia viene esta especie de silencio, esta especie como de quedarte así estático, ¿no? Y fue un golpe muy fuerte para todos y nos afectó a todo el mundo, yo creo, desde alguna perspectiva. Y entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cómo volvemos a reinstalar el creativo del cuerpo? Adaptándonos, es decir, volvieron de pronto las improvisaciones en que teníamos que seguir tirando para afuera todo lo que teníamos adentro, y improvisábamos, me acuerdo, no sé, nos mandábamos videos y hacíamos, como sé yo, ediciones, y seguíamos con nuestra protesta de alguna forma, pero ya en este modo virtual. Entonces, como que el creativo, el imaginativo se adaptó. Nosotros, los seres humanos, nos adaptamos siempre a todo. Nos vamos adaptando a pesar de que en un momento pensamos que no vamos a poder, pero siempre podemos. Somos seres de adaptación.
por condición innata y natural, entonces nos adaptamos a todas las circunstancias. Y nos hemos adaptado, ya llevamos casi 2 años en esto, ¿me entiende? Entonces, claro, la improvisación yo creo que surgió y uno puede ver en las redes como toda la gente de la danza empezó a manifestarse y empezó a bailar desde desde ese otro nuevo espacio, desde ese espacio online, ¿no es cierto? A mandar en Instagram o en las redes sus manifestaciones del cuerpo, ¿no? Ya sea improvisando, en fin, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la improvisación se adapta a estas nuevas condicionantes espaciales, temporales, circunstanciales, tremenda que hemos vivido, que es nuevamente un golpe fuerte, que es esta pandemia que ha costado la vida de tantos seres humanos y ha sido tan fuerte, muy fuerte también. Entonces, de esto algo va a resultar, evidentemente. Sí, mira, Luis Eduardo, yo creo que todo lo que tú has comentado es realmente maravilloso porque nos da cuenta de que estamos aprendiendo nuevamente a ser maestros, estudiantes, bailarines, intérpretes, coreógrafos. O sea, yo en este momento, en este estado pandémico, me afirmo del computador como si fuese la barra. Me afirmo del computador como si yo tuviera que recordar a mis maestros para poder hacer el paso o el no paso. Me afirmo del computador que es mi barra y me permite comunicarme con los demás. Y a propósito de comunicar, quería comentarles algo que para mí es vital. Nosotros estamos en una universidad del Estado, la USACH, Universidad de Santiago de Chile, ex UT. Y eso me resuena, toda la vida me ha resonado y me permite tener en mi cabeza esta universidad con mucho cariño y mucho agrado, a pesar de que también estoy, o no a pesar, agradecido que también soy parte del estamento de la Universidad de Chile. Entonces, de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Entonces, me resuena tanto porque la Universidad de Santiago, cuando era UT, Universidad Técnica del Estado, fíjate que hizo algo muy importante. Cuando estaba el rector Enrique Kirber, él hizo un convenio con la CUT, con la Central Única de Trabajadores. Fue un convenio muy grande. Y ahí estuvo Víctor Jara. Y los trabajadores de teatro, del grupo de teatro que estaba en la UT en esa época, viajó después para la reforma agraria, viajó a los centros que estoy investigando por acá, yo donde yo vivo, aquí en Paine, viajó a estos centros a dar clases a los campesinos que se tomaron los terrenos, los fondos, etcétera, etcétera. Entonces la universidad nuestra ha estado siempre con los pies puestos en la calle, en la sociedad. ¿Qué piensas respecto a eso? Qué maravilloso, me parece maravilloso. Yo creo que eso es lo lindo de pronto de esta influencia que nosotros tenemos de Joan, de Víctor, de Patricio, de Malucha, que nos enseñaron de alguna forma, y eso está presente, de que la danza tiene sentido y razón. Creo que la presencia de Víctor es más vital que nunca hoy. O sea, lo asesinaron, pero no lo asesinaron. O sea, no pudieron. Fue ícono del estallido social y su presencia es más vital que nunca y es más conocida que nunca en todas partes del mundo. Su canto, el derecho de vivir en paz, se hizo el himno del estallido social. Su legado está más presente que nunca. Ahora Joan está nominada por 3ª vez al Premio Nacional de Arte Escénico, pero yo pienso que ella hace mucho tiempo ya es Premio Nacional para muchos de nosotros, porque lo que ellos nos entregaron es muy fuerte y es muy significativo. O sea, Víctor Jara decía: yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón.
De la Joan, su compañera, nosotros aprendimos que la danza tiene sentido y razón, que uno no baila por bailar, que uno tiene una misión en la vida. Y la misión que nosotros tenemos y tratamos de traspasar a las nuevas generaciones es de que nosotros, la danza, podemos contribuir a una sociedad más humanizada, más sensible, más creativa, en la cual el ser humano recobra su primer territorio, que es su cuerpo. Y eso es vital. Y un Estado que no comprende eso, que no comprende que el arte y la cultura es primordial en el desarrollo, sino que al contrario, nosotros los artistas estamos olvidados en este gobierno. Hemos sido absolutamente relegados, absolutamente postergados. No tenemos un valor. ¿Por qué? Porque no representamos, no estamos insertos dentro del concepto de mercado, dentro del sistema neoliberal, los artistas no valemos. ¿Me entiendes? Y eso es un error, porque el arte, un pueblo sin cultura, un pueblo sin arte, no tiene sentido, ¿entiendes? Entonces, esa reivindicación que está comenzando ahora con esta nueva mirada, y además desde la mirada ancestral, que es lo más maravilloso. Por eso la gran significancia que la presidenta de la convención sea Elisa Lonconao tiene un sentido y es un significante tremendo, porque en el estallido social la bandera que se alzó fue la bandera mapuche, ¿no es cierto?, que reivindica todas las luchas de 500 años de invasión en que nos robaron ese sentido de identidad. Y ese compromiso con la raíz, con el pueblo, es algo que lo tenemos inserto en nuestro ADN a través de estos maestros que nos impulsaron a ese sentido. Entonces, creo que eso que menciona es lo que nos abre la esperanza y que nuevas generaciones puedan tener adquirido este territorio que se llama cuerpo, con un sentido de dignidad, de pertenencia y de aporte hacia una sociedad más humanizada, a una sociedad más sensible, más creativa, etcétera, etcétera. Y más comprometida también. Sí, fíjate que igual me resuena todo lo que dice, porque un pueblo sin historia no tiene memoria, primero que nada. Segundo, es que los artistas, los bailarines, los intérpretes siempre quieren viajar hacia las estrellas, como decía Víctor también. Y eso es tan importante porque convierte a los intérpretes bailarines más humanos, a los alumnos de nuestra universidad, que son carreras en general tecnológicas, no tienen arte. El arte lo tenemos nosotros en la unidad de vocación artística. Y ahí está todo, está la música, la danza, el teatro y las artes visuales. También están, son ofertas para nuestros estudiantes. Me recuerda una cosa de que la universidad está con los pies puestos en la sociedad. Eso es lo primero, que no es solamente tecnológica, sino que también es humana. Y cuando digo humana, quiero recordar la frase de una maestra mía en musicología, María Esther Greve, la doctora Greve, que decía que uno debe ser más humano, humanista y humanizador. Y esas tres palabras a mí me han hecho sonido toda la vida. Me han hecho sonido que me permite entender estos procesos. O sea, nosotros, imagínate que estamos haciendo danza, teatro, música, artes visuales en una universidad que fundamentalmente no tiene el arte, no lo tiene, pero sí tiene, en esta unidad de vocación artística, tiene esas tres palabras: humana, humanista y humanizadora. Y eso para mí es fundamental, fundamental. Me recordó a la Gaby Concha cuando ella, en plena época de la dictadura, hizo unos cursos en poblaciones, y donde yo fui un colaborador más dentro de su equipo. Hicimos
arte con la Gaby, hicimos cursos fundamentalmente para los dirigentes, para las chicas que tenían las capacidades de desarrollo en la danza. La Gaby Concha fue. Entonces, eso es humano, humanista y humanizador. Bienvenida Lorena Hurtado, bienvenida. Hola Entonces, Lore, Ay, gracias, querido. hola. Un placer verlo y encontrarnos acá. Perdón que estoy con gracias. la cámara apagada, pero estoy con un internet muy malo. Besitos. No te preocupes. Te leemos Iranio, y te escuchamos. Iranio, ¿te parece que si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta Está a abierto. Eduardo, Levanten la mano. sí, aprovechemos porque aquí por interno me dicen de que nos queda poquito tiempo. Ok, Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, a Luis Eduardo, que levanten el dedo. a Gaby, a Iranio, que levante el dedo. Yo quería decir antes de eso que, claro, hemos hablado de estos referentes tan importantes de la danza chilena como Patricio Bunster, Joan Jara, hemos hablado de Víctor, hemos hablado del expresionismo alemán, pero hay que mencionar estamos llenos de referentes maravillosos, de influencias maravillosas y maestros maravillosos. Aquí se encuentran, ¿no es cierto?, Gaby Concha, está nuestra querida Carmen Bechat, que además nos trajo toda la influencia del postmodernismo norteamericano, también en esa Así época de los es. 80, ¿no es cierto? A través de ella conocimos el Contact, después tomamos relación con Steve Paxson en Estados Unidos, pero es ella la que nos trajo toda esa influencia de Trisha Brown y en fin, de todo el postmodernismo norteamericano. Es una gran maestra también. Tenemos a nuestra gran Isadora Duncan, que es Vicky Larraín. Tenemos a grandes artistas en este país maravillosos como Pedro Lemebel, en fin, como nuestro Andrés Pérez, y la lista sigue, suma y sigue, y todos estos maestros de alguna manera nos van nutriendo y nos van sembrando el camino. Hay que nombrar a Hernán Balvich, ¿no es cierto? Hay que nombrar a Bárbara Uribe, recuerdo, ¿no es cierto?, en la Universidad de Chile, Sara Vial, en fin, hay tantos maravillosos Sí. maestros de la Iranio Chávez, por supuesto, Peggy Cruz, hay tantos maestros maravillosos que han construido el camino de la danza chilena. Entonces, claro, hablamos de esta beta que es la importante, la central, ¿no es cierto?, del expresionismo alemán, pero además están muchos otros referentes que se van uniendo en el camino y nos fueron nutriendo, así como la influencia de la danza contemporánea francesa, en fin. Hablábamos de Dominique Petit, ¿no es cierto?, cuando instala los girasoles, o Anne Carré cuando instala la cueca sola. Entonces también fueron momentos muy importantes de influencia. Eso hay que agradecer. Gracias. Soledad Rojas quiere hacer una pregunta. Ay, un gusto tenerlos a todos aquí. Yo en realidad Luis Eduardo lo he seguido toda mi vida. Quería bailar con él, pero ya estaba más vieja, parece. Y mi maestro, Iranio Chávez, bueno, Gaby, Peggy, en realidad es un gusto verlos, es un gusto escucharlos, esas historias maravillosas. Y quería preguntarle a Luis Eduardo que de sus obras, de todas sus obras, ¿cuál es su joyita y por qué? Eso. Bueno, Sí, tengo una joyita, y es una joyita que está ahí esperando volver a remontarse, que se llama La Colorina. Y es una obra que está inspirada sí, en la vida y obra de Estela Díaz Barín, nuestra poeta chilena de la generación del 50, y fue una obra que surgió a partir de una... A ver, el proyecto surgió cuando yo vi el documental La Colorina, que me impactó profundamente, y es un documental que pueden buscar en YouTube, y aparece esta mujer que fumaba y hablaba así muy fuerte, y tenía una voz así, una presencia muy impactante. Y fumaba. Y me produjo tal fascinación su presencia, la historia, cómo relata ella
cómo conoció a la relación, por ejemplo, que tuvo con Jodorowsky, la relación que tuvo con Nicanor Parra, que la llamó la víbora, por esta fuerza que ya tenía esta mujer de influencia inglesa, que era colorina, alta, ¿no es cierto?, con influencia europea, de su pelo colorín, pero que además fue pugilista en cierto sentido, ¿no es cierto? Y de verdad, ella, por ejemplo, Enrique Lafourcade le voló la nariz, porque un día él se atrevió a decir cosas de ella, porque ella en la generación del 50 tuvo que de alguna manera forjarse una personalidad muy fuerte para poder hacerse valer en un ambiente muy machista, ¿no? Y hacer valer su poesía. Me llamó tanto la atención que yo dije, quiero investigar sobre ella y sobre su obra, y presenté un proyecto Fondar, y afortunadamente lo ganamos ese proyecto, y entonces pudimos hacer una investigación apoyados por Ana María Baeza, que es doctora en poesía latinoamericana, y ella nos ayudó junto con Rodrigo Díaz Viveros, que es su hijo, el hijo de Estela Díaz, a adentrarnos en la mujer humana que había detrás de este roble, de este personaje tan icónico, alcohólica, fumadora, rebelde, anárquica, la punky chilena de los 50, que así la llamaban, ¿no? Porque ella entraba a los bares y se sacaba su ropa desnuda y decía la poesía, y era muy irreverente, y cuando alguien le decía algo le pegaba un combo, en fin. Entonces, y una mujer además que fue torturada con el golpe militar, y investigando, junto con la ayuda de su hijo y con Ana María, que nos fuimos adentrando en sus obras. Fundamentalmente investigamos 4 obras de ella que están en una edición de Cuarto Propio, si no me equivoco, es la editorial donde están su obra reunida, que se llama. Entonces pudimos ir adentrándonos en una sensibilidad y en una poesía de un calibre increíble, que a mí me fue fascinando cada vez más, y fui descubriendo detrás de este roble, de este árbol, una mujer muy frágil, que había, claro, tenía unos dolores tremendos, pérdidas de hijos, pérdidas de seres queridos, y había tenido una vida muy, muy dolorosa. Y además su poesía era increíble. Bueno, y ese proyecto fue trabajado con el diseñador Daniel Bañara, que él también fue parte del proceso de investigación, y surgió la idea de trabajar este montaje en un terreno que fuera, donde se pudiera trabajar la materialidad, es decir, que pudiéramos trabajar las piedras, la tierra, el agua, que eran elementos que estaban presentes dentro de la poética de Estela Díaz Farid. Y así que ensayábamos en una parcela de una de las bailarinas que vivía fuera de Santiago. Y después Daniel Bañara, el diseñador, llevó todo eso a la escena e instaló una especie como de espacio escénico maravilloso, que lo pudimos hacer, claro, porque teníamos los recursos de Fondar, y estuvimos en el galpón Bunster en Matucana 100, en que se llenó de tierra, habían unas piedras, como una montaña de piedras. Él le instaló una especie de laguna donde los bailarines también estaban ahí, y fue maravilloso hacerlo, fue increíble, fue un proceso muy fuerte, y es mi obra favorita, la verdad. Contamos con la música de Jorge Aliaga, música original, que es el mismo que hizo ahora la música de la serial Isabel Allende, y es mi obra favorita. Nos ganamos, me acuerdo, el premio de Críticos de Arte del 2014, y es una obra que desde entonces yo he tratado por todos los medios de volver a hacer, pero es muy difícil porque no se puede hacer en cualquier lugar, tiene que ser un lugar adecuado,
y no ha sido posible, pero está en mis sueños volver a hacerlo porque quiero además seguir investigando sobre Estela. Hicimos muy buenas amigas con el hijo y con los sobrinos de la Estela Díaz Barín, y ellos también están interesados en que esa obra se vuelva a montar y que además que se siga el trabajo de investigación. Que además la Estela, a partir de ese documental, vuelve a tomar presencia y vuelve a ser un personaje ícono contemporáneo ahora. Entonces, y además muy desconocido para mucha gente, su poesía es muy desconocida, así como muchos otros artistas chilenos. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, es una de mis obras favoritas y quiero puro volver a hacerla. Oye, Luis Eduardo, ¿qué mensaje le darías tú a nuestros estudiantes de la Universidad de Santiago y a todos los jóvenes, y en especial a los chicos que han tomado danza como su desarrollo intelectual, moral, ético, para conectarse con sus realidades? ¿Qué mensaje sería el tuyo? Uy, difícil misión, no me siento con el don de poder dar un mensaje, solamente decir que creo que el adquirir, recuperar el cuerpo, el primer territorio que habitamos es fundamental. Nadie nos enseña, que de pronto los niños, creo, son muy libres en el sentido del cuerpo, cómo se mueven. Los niños, muy niños, son absolutamente libres de prejuicio, y pareciera que la educación o el tipo de educación en que nos hemos formado nos estructura la mente, el pensamiento, nos separa y también nos estructura el cuerpo. Y las artes escénicas, el teatro, la danza, en el fondo son un juego, y como dice Eugenio Barba, otro gran referente al cual admiro profundamente, nos habla, bueno, eso a partir de su maestro Grotowski, ¿no es cierto?, que en el cuerpo habita todo, que el cuerpo es todo, que ahí está todo, dentro de uno está todo, ¿no? Y que recuperar esa instancia es el primer deber, el recuperarse como de que tenemos un cuerpo que tiene una capacidad creativa que es ilimitada a través del juego. Las artes escénicas, como decía, el teatro y la danza, son finalmente un juego ritualizado, pero un juego donde está al servicio de la imaginación, y que eso también es ilimitado. Pero además la conciencia y la posibilidad que a través de esta recuperación de este cuerpo sensible, está la posibilidad como sociedad hacer un aporte a un pueblo más creativo, humanizado, sensible, y a la vez a un Estado que tenga esa visión de cultura, de arte, de reivindicación patrimonial, de identidad. Creo que la primera identidad que se recupera es eso, el cuerpo. Y maravilloso si hay alumnos, los alumnos, la gente más joven, que ha encontrado en el movimiento, la libertad, un canal de expresión de sus mundos internos, porque eso es maravilloso. Y eso es lo lindo de este trabajo, que a veces tú, cuando vas a lugares, a poblaciones, te encuentras con gente que está de pronto extraviada en el mundo de las drogas, o sin un sentido, y a través del lenguaje, de la expresión del cuerpo, encuentran un sentido, canalizan sus inquietudes internas, y de alguna manera se rescata a ese individuo que se recupera a sí mismo, ¿no?, que se vuelve a amar a sí mismo, porque viene de una familia a lo mejor descompuesta, y de una sociedad además fracturada en todo sentido. Entonces esa recuperación del cuerpo sensible es como
la primera recuperación, el primer aporte, ¿no? El recuperarse, el volver a amarse a sí mismo en esta diversidad, porque somos todos diferentes, somos cuerpos diferentes. Por más que hayan tratado de homogenizarnos, somos absolutamente diferentes, diversos, cuerpos diferentes. Aunque nos hayan dicho que existe un cuerpo único al cual debemos aspirar, eso es una gran falsedad. Somos todos cuerpos únicos, diversos. Y eso es maravilloso. La identidad única, 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 que te hace absolutamente diverso, diferente, irreemplazable. Y entender eso, amar ese cuerpo tal cual es fundamental para poder entender que somos una sociedad que es diversa. Oye, Luis Eduardo, a propósito de lo que tú dijiste, que él admira, yo también, les recomiendo que lean este libro. Eugenio Barba. Eugenio Barba y Nicola Zavarese. Entonces, este es un diccionario de antropología teatral. Es muy importante para entender los procesos creativos, sobre todo en teatro y en danza, ¿sí? Porque son los caminos en los cuales Eugenio se desarrolló. Y fue Sí, uno de los... ¿Sí? Lo lindo de Eugenio Barba, este antropólogo, ¿no es cierto?, es que toma los referentes de la cultura occidental oriental, tanto del teatro y de la danza, y hace un cruce transversal. Y entonces eso es lo que pone finalmente en escena, donde concepto que también trabaja más tarde Pina Bausch, es decir, donde hay una universalidad del lenguaje y donde en el fondo en el escenario ya todo puede ser, donde no hay límite entre el teatro y la danza, sino que se habla. Eugenio Barba habla del intérprete, actor, bailarín, ¿no es cierto? Habla ya del concepto de intérprete, que es un concepto que también habla Grotowski, en que se rompen los límites del hecho escénico, ya no hay ninguna barrera para la creación. Eugenio Barba, en ese sentido, es un personaje maravilloso para investigar, para seguir y estudiar. Y la anatomía del actor, el libro que acabas de presentar, es uno de esos textos importantes de Eugenio Barba. Sí. Bueno, y también tengo algo que yo creo que todos los que están ahí presentes van a entender, ¿no? Sí, a ver, ponlo. Hoy acá voy a leer algo. Lorena dice: gracias, Luis Eduardo, por tu persistencia y la fuerza de tu danza y tus palabras que nos transmites. Gracias. Gracias, Lorena. Oye, Iranio, y por interno nos vuelven a decir que estamos en la hora. ¡Oh, que estamos pasados! Bueno, entonces, mira, te das cuenta que oye, Peggy, en Soledad, todos los colegas aquí reunidos, nos falta el mate. Sí. El mate o el vino navegado o lo que ustedes quieran beber o el café para seguir conversando, porque esta es una maravilla, esta instancia que ni siquiera cuando no teníamos pandemia teníamos esta posibilidad. Era muy difícil, muy escasas las posibilidades cuando uno tenía esos encuentros, sobre todo de la dimensión de cada uno de ustedes que está presente. Entonces, no sé, pues yo estoy muy contento y mi compañera va a decir algo. ¿Qué es lo que dice allá? Ay, no se ve. Voy a hacer un saludo. Es lo que hicimos la coreografía para la Joan en la USACH, cuando la universidad le entrega una condecoración. Y ahí hicimos una coreografía y en ese momento estaban los muchachos, también estaba el problema del joven mapuche asesinado. Entonces, ahí presentamos esa coreografía para la Joan, para la esposa, incluso la mamá de don Enrique Kirber, que hoy día es una mujer maravillosa y tiene como 103 años más o menos. Sí, 103 años. Y es una mujer fantástica, también estuvo ahí en ese espacio. Bueno, Peggy, tú tienes que cerrar, pues. Espera,
Mabel dice, agradecida de la invitación, escuchar a Luis e Iranio compartiendo en este encuentro los nombres y aportes de diferentes maestras y maestros, que pueden no ser reconocidos por una institucionalidad, pero que al escucharles se aprecia la profunda huella que permanece en quienes compartieron con ellos. El compromiso social, la mirada humana, el cariño y el arte resistiendo. Qué Gracias. lindo, Sí. qué lindas palabras. Hola. Bárbara también dice, agradezco el espacio, maestros, muchos cariños. Gracias, Bárbara. Yo quiero agradecer esta invitación, esta instancia. Se lo agradezco, maestro Peggy, y a la USACH, evidentemente. Mi abrazo más sincero y emocionado por tenerlo aquí después de tanto tiempo. Mi gran abrazo y gracias por venir a mi casa. Gracias por venir a la universidad, al espacio de la Universidad de la Unidad de Vocación Artística. Y gracias por asistir y ojalá no nos perdamos. Si tenemos otras invitadas, quisiéramos que también estuvieran presentes ustedes. Esa invitada podría ser, siempre que nos dé el sí y que diga el apruebo, Gaby Concha. Tiene ¿Ya? que ser. Eso. Apoyo Sí. totalmente. Ya, tú, Peggy, por favor, compañera, de estos caminos, tantos años. Está muteada la Peggy. Peggy, Mutea, no profe. se te escucha. Llevo un año y sigo quedando muteada. Bueno, agradecer este espacio a nuestra unidad de vocación artística porque realmente es abrir también, ¿cierto? No solamente para nosotros como estudiantes, ¿no es cierto? Y profesores, sino que realmente que la universidad abre el espacio para que nos vayamos conectando, ya no estemos tan aislados, trabajando cada cual en su burbuja, sino que yo creo que si algo nos puede servir este modo, por ahora, es elaborar conexiones, conectividad entre nosotros, saber lo que estamos haciendo, enterarnos, y espero que cuando ya estemos en el modo presencial, esas conexiones se pongan cada vez más fuertes, y podamos realmente encontrarnos cuerpo a cuerpo, tocarnos, olernos, abrazarnos. Agradezco a Luis Eduardo, me emociona mucho haber hecho el recorrido hacia atrás de tu historia. Personalmente siento mucha admiración también por tu camino, tu perseverancia, tu fortaleza, me inspira totalmente y bueno, algún día sueño bailar tu coreografía. También. Donde sea, en la calle, no sé dónde, sin límite, no importa. Y desearte todo lo mejor, de verdad, y que bueno, cuando quieras, nos volvemos a encontrar para compartir, porque creo que algo necesario es poder volver a relatar la historia que muchas jóvenes, ¿no es cierto?, de las nuevas generaciones a lo mejor no tienen el alcance, y creo que también el relato directo también tiene algo poderoso. Así que muchas gracias. Y lo único, sigamos moviendo nuestro cuerpo, que nada pare eso, que nada lo detenga. Seamos niños, seamos niñas y juguemos, como decía Luis Eduardo, sigamos jugando. Muchas gracias. Gracias, Yajaira, por tu Abrazos. Abrazo. Gracias por estar. Un abrazo grande. Chao, De corazón, compañeritos. de cabeza. Chao a todos y a todas.